Auspicia Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino, ¿eh? Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Primera edición de hoy, jueves 1 de noviembre de 2018. Los salarios perdieron un 12,5% de poder adquisitivo en el último año. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, informó ayer que los sueldos crecieron desde agosto del año pasado a agosto de este año un 21,9% en promedio, pero la inflación fue del 34,4% en el mismo periodo. El poder de compra de los salarios se redujo entonces más del 12% solo en este último año de gobierno de Cambiemos. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y también diputado nacional por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Hugo Yasky, aseguró que es parte de una política deliberada del gobierno nacional. Creo que es una brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, casi sin precedentes en un periodo tan breve, y que pone a más del 50% de los que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos que la inflación prevista para el final de año va a agravar esta situación. Es decir, los datos que hoy se conocieron van a ser peores a medida que transcurra el tiempo, y cuando lleguemos a fin de año esa caída no va a tener posibilidad de ser comparada con ninguna otra anterior. Evidentemente no es un error colateral ni un error de cálculo, sino un objetivo que el gobierno se planteó desde el primer día, repetido una y otra vez: bajar el costo laboral, bajar el costo argentino, la permanente obsesión por convertir al salario en una variable de ajuste para asegurar la rentabilidad de los grupos empresarios a costa del padecimiento del trabajador. Declaraciones a Informativo Farco de Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Y mientras tanto, el sindicato de camioneros logró un acuerdo salarial del 40% de aumento tras reclamar una suba adicional a la que había logrado en junio. El sindicato de camioneros tendrá un 16% más, lo que de mayo de 2018 a mayo de 2019 suma un 40,5%. Escuchamos al secretario general, Hugo Moyano, tras cerrar este acuerdo con los empresarios. Hemos logrado que para enero se cobre un 11% más de salario y para mayo el 5,25%. Todo eso acumulativo hace el 40,05% del salario. Y lo hemos logrado por la presencia permanente de ustedes y de muchos otros compañeros en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias, han estado acompañando este reclamo legítimo que venimos haciendo los trabajadores. No es posible
que se le niegue un aumento cuando la situación del país que ellos crearon, los funcionarios actuales crearon. Antes discutíamos el mínimo imponible, hoy tenemos que discutir un peso más porque falta un plato de comida en la mesa. Esta es la diferencia. Por eso, compañeros, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir creciendo y vamos a hacer grande la patria, los trabajadores, únicamente los trabajadores. La expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el presupuesto corona el ajuste que ya ocurrió en el país. Además, Marcó del Pont alertó sobre los riesgos cercanos que podría desencadenar la actual política económica. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén. La economista y expresidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, expresó que los préstamos del Fondo Monetario Internacional son un respaldo político al gobierno para que llegue al 2019. Además, advirtió que el problema de la falta de dólares no está solucionado, porque si bien hoy los ahorristas se quedan en el peso por las tasas altas, si quieren volver al dólar no van a estar los dólares, porque, aclaró, los que presta el fondo son para pagar la deuda. El presupuesto viene a coronar un brutal ajuste que ya ocurrió en la Argentina a partir de que se metió el fondo a incidir más. Yo creo que la lectura claramente es bien política, ¿no?, de lo que significa este respaldo a este gobierno para que trate de llegar al 2019 sin una situación de default más corporizada. Los capitales de afuera ya no están entrando, sepámoslo, los capitales de afuera se empezaron a ir en abril y los últimos datos del Banco Central muestran que se siguen yendo. El tema es con los ahorristas argentinos, porque es cierto, hoy se quedan porque ahí le están pagando el 50%, pero ¿qué pasa si esos plazos fijos en algún momento deciden irse al dólar? ¿Van a estar los dólares? No van a estar los dólares el año que viene, porque los que nos presta el fondo sirven para pagar la deuda. Para Farco les informó Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Los trabajadores y trabajadoras del ex Ministerio de Agroindustria cumplieron 2 meses de lucha contra la última tanda de despidos. Fueron casi 600 que afectaron especialmente al área de agricultura familiar y que se sumaron a otros 300 que se habían concretado en abril. Todos los despidos con la firma del ex ministro y actual secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, expresidente de la Sociedad Rural. Estos despidos masivos perjudicaron no solo a los trabajadores, sino fundamentalmente a comunidades campesinas de todo el país que recibían el acompañamiento de estos trabajadores y trabajadoras. En muchos casos, estas familias rurales quedan en el desamparo frente a los terratenientes que quieren quitarles sus campos y que en muchos casos son socios de la Sociedad Rural que presidía el exministro y actual secretario Echeverre. Así lo expresó a Informativo Farco el secretario general de la Junta Interna de ATE en el ex Ministerio de Agroindustria, Sebastián Rivera. En realidad lo que hay es claramente un conflicto de intereses ahí, ¿no? Porque en gran medida cuando el Estado se retira a sus trabajadores, a sus agentes, que son, te diría, casi ellos y los maestros los que llegan a esa zona nomás, como presencia del Estado, se deja abierta la posibilidad que estos grandes terratenientes, con el poder que tienen, los pasen por arriba y los saquen de sus tierras, quedándose con la posibilidad de incrementar sus propiedades, ¿no? A partir de la imposición de la fuerza. Nosotros esto lo vemos claramente como un proyecto que tiene la sociedad rural para acaparar tierras que no son suyas, a partir de la eliminación de los compañeros que están presentes, históricamente ayudando a asociarse a los campesinos, a poder comercializar sus productos de manera diferente o mejor, ir resistiendo el desalojo de las tierras donde están hace décadas trabajando ahí. La educación sexual integral avanza en las escuelas del país como lo indica una ley nacional. A pesar de los grupos que se oponen, los docentes siguen capacitándose y aclarándole a la sociedad de qué se trata frente a las falsedades que se dicen. Vamos a Mendoza, nos informa nuestra compañera Gabriela Fiocheta desde Radio La Mosquitera.
Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Mendoza se llevaron a cabo jornadas institucionales para trabajadores y trabajadoras de la educación en relación al programa ESI de Educación Sexual Integral. Hablamos con Mirta Marín, referente del programa a nivel nacional. Cada tanto se producen como estos momentos de tensión donde algunos sectores se confunden y a veces confunden a otros en relación a cuál es el sentido de la ESI, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos. Los contenidos de la ESI tienen que ver con el respeto, con la valoración positiva de la diversidad, tienen que ver con la prevención de situaciones de distintos riesgos, como puede ser el embarazo no intencional, como pueden ser las situaciones de abuso, la violencia sexual, las situaciones de discriminación. Tiene que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres. La ESI tiene que ver con la promoción de sentimientos, la valoración de la afectividad, la equidad entre varones y mujeres. Tiene que ver con sentimientos positivos, con valores positivos como la solidaridad y el respeto por las otras personas. Esto es lo que estamos enseñando en Mendoza y en todas las provincias del país, quienes adhieren a la ESI y quienes lo vienen trabajando. Joana Molina, referente de ESI de la Escuela Pablo Nogués, escuela de la provincia, se expresaba en relación a algunos sectores que se han manifestado en contra del programa ESI. Y estamos perdiendo de vista quiénes son los protagonistas de este derecho. Y han sido los niños, niñas, adolescentes quienes han reclamado incluso, y nos están reclamando, recibir esta educación, porque es también una educación. Entonces, que vengan posturas a negarles eso, como posturas como no te metas con mis hijos, que en realidad tenemos que saber que el derecho superior del niño y de la niña y del adolescente está por encima de la patria potestad. Es decir, ellos y ellas deben recibir esta información, este material, más allá de lo que consideren o no sus padres y madres. Con la intención de seguir aportando a la difusión de nuestros derechos, reportó para Farco desde la tierra de la Martina Chapanay, La Mosquitera. Argentina será sede del cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se va a realizar en mayo del año que viene. Nos informa nuestro compañero César Baldoni desde Radio Mestiza. Saludos a la audiencia del informativo Farco. Las organizaciones culturales de todo el continente se organizan de cara al Congreso que tendrá lugar en mayo de 2019 en nuestro país. La Cultura Viva Comunitaria es un movimiento continental que nuclea diversas organizaciones y colectivos que trabajan desde el arte, la comunicación y la cultura, de manera comunitaria, autogestiva e independiente. San Francisco, Córdoba, fue la sede del último encuentro nacional preparatorio que permitió definir la fecha, que será del 10 al 17 de mayo del próximo año, y que tendrá la modalidad de caravana, alternando reuniones, plenarios y conversatorios, con festivales, talleres y presentaciones artísticas que recorrerán nuestro país desde la ciudad de Mendoza, pasando por San Francisco en Córdoba, Paraná, Entre Ríos y finalmente la ciudad de Buenos Aires, luego de recorrer el conurbano. Además, se anunció que las inscripciones serán a partir del 12 de noviembre y la realización de un encuentro de niñez y juventud en el complejo de embalse Río Tercero el próximo 16 de noviembre. A medida que se acercan las fechas, nuevos grupos y colectivos se suman a la iniciativa, como es el caso de Milagro Fraga, de la cooperativa Creer, que pertenece a la agrupación de Frente en la CETEP. Me gustó eso de movernos por los distintos lugares, hacer las asambleas en las distintas zonas. Muy lindo el conocer otros lugares, así ya también para recorrer y ver por dónde se va a hacer y quiénes van a participar y cómo es la organización. Vi eso, había cooperación y había ganas de sociabilizar y no solamente estancarse en lo que era el encuentro, sino también ver por afuera de lo que se podía hacer y fortalecer la unión entre estos movimientos, estas agrupaciones, estas personas que siendo de distintos lugares de Argentina, siendo de distintos, no mundos, sino de distintas formas de trabajar, porque no es lo mismo Córdoba que Buenos Aires o Mendoza o Entre Ríos, y aún así
La verdad que los vi a todos, tenían el mismo compromiso, las mismas ganas y la misma solidaridad con los compañeros que no, como nosotros, muchos vinieron nuevos. Este próximo fin de semana, los días 2, 3 y 4, se reunirán referentes de toda América Latina en Buenos Aires para cerrar logística y detalles del Congreso. En varios países, como Uruguay, Chile y Paraguay, se han realizado jornadas preparatorias y Farco, además, estará trabajando en la comunicación de la iniciativa. Reportó Radio Mestiza desde Junín, en la provincia de Buenos Aires. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 1 de noviembre de 2018. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones, Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo. RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.